Hoy nos toca el capítulo número 8 del libro primero de Samuel. Nos toca el capítulo número 8 del primer libro de Samuel. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo leemos tu preciosa palabra. Tiene por título el capítulo: Israel pide rey. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Gloria a Dios. Vamos aquí a detenernos un segundo. Aquí vemos, ¿verdad? Como dice aquí las Escrituras, que ya Samuel había envejecido. Recuerden que Samuel, Dios lo había puesto allí como líder, como juez, lo había dejado como juez sobre el pueblo de Israel. Y dice las Escrituras, que leímos el devocional pasado, que mientras Samuel estaba gobernando allí como juez, el pueblo de Israel estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Recuerden que el pueblo de Israel se había arrepentido. Samuel había hablado con el pueblo de Israel y le dijo que si ellos se apartaban de sus dioses, que si sacaban de en medio de ellos sus dioses, el Señor pues les iba a dar la victoria sobre los filisteos. Y así fue. Ellos apartaron a sus dioses de entre ellos y se quedaron solamente con Jehová. O sea, se acomodaron, como quien dice. Dejaron de adorar otros ídolos, dejaron de hacer lo que a Dios les desagradaba y solamente comenzaron a servir a Jehová. Y Dios se manifestó de inmediato porque les dio la victoria sobre los filisteos. Y mientras Samuel estuvo todo el tiempo con ellos, vamos a decir que les fue bien. ¿Pero por qué? Porque estaban haciendo las cosas correctas delante de Dios. Dejaron de hacer lo malo y comenzaron solamente a adorar a Dios y a obedecerle mientras estaban con Samuel. Entonces aquí ya vemos que en este nuevo capítulo del día de hoy dice: aconteció que habiendo Samuel ya envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Fíjense que tenía dos hijos, dice aquí, el primogénito, que fue Joel, y el segundo Abías. Y los dos eran jueces en Beerseba, dice aquí. En el versículo 3 dice: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo al derecho. Aquí vemos que en el caso de aquí de Samuel, de los hijos de Samuel, no ocurrió como los de Elí. O sea, fue un caso, se ve que es diferente. Porque en este caso vemos que los hijos, a pesar de que vieron el buen ejemplo de Samuel, porque nunca vimos aquí una conducta que estuviera fuera de lugar, que ofendiera a Dios. Nunca vimos aquí Dios reprochándole o algo así a Samuel. Más bien Samuel estuvo recto delante de Dios, haciendo siempre lo correcto. Y vemos que los hijos no se llevaron de su padre, no aprendieron, a pesar de que vieron que su padre era un hombre recto, correcto delante de Dios, un hombre obediente. Ellos no hicieron lo mismo, como dice aquí, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces esto aquí nos hace recordar, como dice la Biblia, que Dios nos da a cada uno de nosotros libre albedrío.
Muchas veces a los hijos se crían bien, se les enseña la palabra de Dios, se les enseña el buen camino, pero Dios nos dio libre albedrío. Ya ellos cuando llegan a su edad, que salen de la cobertura de los padres, como dice la Biblia que nos enseña la palabra del Señor, dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces cuando ya el hijo, la hija, hace su vida aparte, ya ese es un nuevo matrimonio y ellos mismos directamente van a dar cuenta a Dios de sus vidas. Ya uno no puede allí, vamos a decir, inmiscuirse o mandarles. Se puede dar un consejo, pero hasta ahí, porque ya ellos son maduros, ya es un nuevo matrimonio y uno tiene que respetar la vida de ellos, porque cada quien tiene libre albedrío. Entonces vemos que a la final los hijos pueden estar bien criados en el sentido que se les enseñó, se les instruyó la palabra, todo, pero a la final ellos van a escoger. Ellos van a escoger si siguen firmes en esos caminos o simplemente hacen lo malo. Entonces aquí vemos que en el caso aquí, Samuel era un hombre recto, correcto, un hombre obediente a Dios. En todos los años que tuvo ahí de vida que le sirvió a Dios, hizo las cosas bien. Y los hijos vieron eso, la rectitud del padre, todo eso. Y sin embargo, ellos no anduvieron o no decidieron ir por el camino que anduvo el padre, sino que escogieron otro camino. Dice, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, ¿qué pasa? Se dejaron llevar por el dinero, la avaricia, la codicia, el querer más, el querer reunir dinero, reunir dinero. Y la avaricia es pecado. La avaricia es pecado, dice la palabra del Señor. Entonces dice, entonces, versículo 4, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Miren esto que estaba sucediendo aquí. Los ancianos se reunieron, fueron a hablar con Samuel, porque estaban viendo la conducta de los hijos, y pues ya no querían ya más esa situación. ¿Y eso que hicieron está mal? No, no está mal, porque los hijos estaban pecando, estaban haciendo lo desagradable delante de Dios. O sea, el problema no era ese, sino el problema fue lo que le pidieron. ¿Qué le dijeron? Que los ancianos pidieron que le constituyera un rey, que les buscara un rey, que ellos querían un rey. Así como todas las otras naciones tenían un rey, que ellos querían un rey que les gobernara, que les dirigiera, como quien dice, quien les mandara. Pero a ellos se le olvidaron que quienes les mandaban a ellos, quienes estaban reinando sobre ellos, quienes estaban guiándoles en todo, no era el hombre, no era Samuel, era Dios mismo. Era Dios mismo. Recuerden que Samuel prácticamente era el vocero, como el profeta, el sacerdote. Todo lo que Dios mandaba, Samuel venía y se lo decía al pueblo. O sea que a la final, ¿quién era el que estaba dirigiendo al pueblo? Era Dios mismo.
Dios. Por eso es que Dios le dijo aquí que no lo desecharon a él. Dios le dijo a Samuel prácticamente que no se preocupara, que no lo habían desechado a él, sino a mí, o sea, a Dios mismo. Porque al decir, queremos un rey, ¿qué están diciendo? Bueno, ya no queremos que nos gobierne Dios, porque Dios era el propio Jehová de los ejércitos, era quien estaba dirigiendo y guiando al pueblo de Israel. Y cuando ya dicen, bueno, ya lo que queremos es un hombre, queremos un hombre, un rey que nos gobierne, que nos dirija, quien nos mande. Entonces ahí estaban desechando a Dios como líder, a Dios como el principal que los estaba guiando, dirigiendo en todo. Fíjense eso, fíjense la situación que estaba pasando en los corazones del pueblo. No que como las demás naciones tienen un rey, nosotros queremos así igualito. O sea, ellos no estaban entendiendo, ellos no estaban viendo, o sea, lo que ellos estaban haciendo, que era bien grave. Porque prácticamente, como Dios dice, desechando a Dios mismo, apartando a Dios para poner un mortal. O sea, fíjense esta locura. ¿Hasta qué punto puede llegar una persona cuando está mal espiritualmente? Se desenfoca. Cuando una persona ya está mal espiritualmente, vemos cómo la persona se desenfoca. Y el pueblo de Israel estaba desenfocado. Fíjense lo que estaban pidiendo. Un rey. Ajá, y Dios no estaba por encima de ellos, no estaba gobernando Dios. No estaba Dios defendiéndolos en la batalla. Cuando tenían guerra, Dios los defendía. Dios les decía qué hacer, qué no hacer. Y ellos estaban pidiendo era un mortal. Un hombre, un simple hombre, que los gobernara. Fíjense hasta qué punto. O sea, ya no queremos a Dios prácticamente. Ahora queremos es un hombre, porque así un hombre es lo que tienen todas las naciones. Ese es como un presidente hoy en día. Un rey es como un presidente actualmente. Fíjense lo que estaban pidiendo. Cómo una persona cuando no está bien espiritualmente, cuando ya pierde de vista al Señor Jesucristo y comienza a mirar a la diestra, a la siniestra, y ya se desenfoca del Señor, de la palabra de Dios. Fíjense cómo se convierte la persona, las cosas que comienza a hacer. Porque ya el corazón de ellos ya no estaba otra vez, ya no estaba en Dios. Fíjense lo que ya ellos querían, un mortal, una persona, un hombre, un simple hombre que los dirija, que los gobernara, que los mande. Que ya prácticamente ya no querían a Dios. Fíjense esto tan delicado. Como una persona cuando ya está mal espiritualmente se desenfoca por completo. Deja de mirar a Cristo y comienza a hacer locuras. Y en el versículo 7, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Fíjense. Tremendo esto. Después de todas las cosas que Dios hizo por ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy. Mira cómo mira todo lo que Dios le está diciendo. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, y así también contigo. Fíjense, ahí podemos ver también cómo piensa Dios, cómo es el carácter de Dios. Después de todo lo que Dios hizo, que desde que lo sacó de allá, de la tierra de Egipto, después de todo lo que Dios le ha aguantado a ellos, todas las fornicaciones y yéndose ellos tras dioses ajenos, y así le pagan a Dios. Ahora pues, versículo 9, oye su voz, le está diciendo Dios a Samuel. Ahora pues oye su voz
mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios le está diciendo, ok, escúchenlo, escuchen las peticiones de ellos, escucha sus peticiones, y protesta contra ellos y muéstrales. O sea, todavía Dios, la misericordia de Dios es tan grande que Dios le está diciendo a Samuel, muéstrales y explícales todo lo que ellos van a vivir si ellos tienen pues su rey. Cómo les va a tratar el rey a ellos y todas las cosas que van a pasar. Díselos. Díselos para que ellos estén conscientes en lo que se van a meter. Yo estoy aquí parafraseando. Que ellos estén conscientes de todo. Diles todo. Para que después no vayan a decir no sabíamos. Por eso que Dios, mire, yo siempre he dicho que Dios siempre advierte las cosas, siempre, siempre. Dios es tan misericordioso que cuando a veces nosotros insistimos en hacer algo y no está bien delante de Él y nosotros insistimos porque vemos que así está bien, Dios advierte, Dios siempre habla. Por medio de la palabra, por medio de un hermano, una hermana, de una prédica. Dios siempre habla, Dios siempre advierte. Entonces dice, 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales. O sea que les iba a quitar a ellos el 10%, de 10 dice diezmará. A ellos les iba a quitar el 10% para dar a sus oficiales y a sus siervos para pagarles. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. O sea que tomará a todos los jóvenes, a todas las personas que él necesite para la construcción. Y sus animales, sus asnos, todo lo que necesiten para él construir las obras que hará. Dice, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Fíjense. O sea, está diciendo que les exigirá el diezmo, la 10ª parte, para su rebaño. Y ellos mismos van a pasar a ser sus sirvientes. Fíjense. No, o sea, no tanto eso, como leímos ahorita, que les iba a quitar a sus siervos, a sus siervas, a los mejores jóvenes, con sus asnos, sus animales, para que trabajen para él. Y aún de lo que ellos sembraren, sus granos en sus viñas, les iba a quitar para ellos pagarles a todos sus sirvientes. O sea, todo eso. 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Otra vez. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido. Mas Jehová
nos responderá en aquel día. Pero el pueblo, 19, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Esto es tremendo, que le está diciendo que el pueblo no le hizo caso a Samuel, sino que dijo que no iba a ser así, que a como dé lugar ellos iban a tener rey. Ellos sabían que Samuel era un hombre de Dios, y cuando Samuel hablaba, no hablaba por su boca, era Dios, él hablaba lo que Dios le decía. Y vemos aquí que Samuel les está advirtiendo y le está diciendo todo lo que iba a acontecer. Y no escucharon. Y eso mismo igualitico pasa hoy en día. Ahí vemos que cuando la persona no está bien, una persona que es terca, insiste en hacer lo malo, insiste en andar en desobediencia, insiste en no someterse al Señor. Fíjense cómo Dios les advierte. En su misericordia le dijeron todo lo que iba a pasar, pero la persona insiste, no escucha. Ya cuando la persona llega a un estado, eso está bien mal espiritualmente. Dios mismo prácticamente es el que le está diciendo todas esas cosas, les está advirtiendo todo lo que iba a acontecer, y que a ellos no les importe, ya la persona no está bien, su corazón no está bien. Ellos como si dijeran, bueno, no importa, nada de eso va a pasar, nosotros queremos igualito rey. Y Dios mismo es quien les está diciendo a ellos todas esas cosas, lo que iba a acontecer, lo que iba a pasar, y ellos no escucharon. Dios hoy día sigue advirtiendo, sigue hablando, y la gente sigue sin escuchar. La gente quiere hacer lo que ellos quieran, lo que ellos piensan, lo que ellos desean. ¿Y qué pasa? Dios los deja, porque Dios nos da un libre albedrío. Nosotros escogemos, cada quien escoge. Por eso que la Biblia dice, yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu familia. Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ahí en ese momento Dios estaba poniendo delante de ellos la bendición y la maldición. ¿Por qué Él estaba poniendo delante de ellos? Porque les estaba explicando todo lo que iba a acontecer si ellos tomaban esa decisión de buscar un rey. O sea que Dios en su misericordia les estaba explicando. Ustedes quieren irse por ese camino, quieren un rey. Bueno, si ustedes hacen eso, va a pasar esto y va a pasar aquello. Les va a quitar a sus hijos, a los jóvenes, van a tener que dar parte de todo lo que ustedes siembren, de sus animales. Y ellos tenían libre albedrío como nosotros hoy también lo tenemos. Y mucha gente pues logra reflexionar y obedecer, pero también mucha gente no escuchan e insisten en hacer lo malo. Y aquí vemos que el pueblo de Israel estaba así. Después que Dios les habló y les dijo todo eso por medio de Samuel, a ellos les entró por un oído y les salió por el otro. Ellos lo que querían era un rey. ¿Y qué aconteció? Versículo 20. Y nosotros seremos también como todas las naciones. O sea, ellos querían vivir a juro como las demás naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel,
a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Entonces vemos que Dios no obliga a nadie. Dios nos dio un libre albedrío. Recuerden lo que pasó con Adán y Eva cuando estaban en el Edén. La Biblia dice que Dios todo lo sabe, todo lo ve. Nada pasa en esta tierra sin que Dios lo sepa. Cuando estaba ya Adán y Eva, o mejor dicho, cuando estaba Eva con la serpiente, cuando después Eva vino y comió del fruto, Dios estaba viendo todo. Porque eso es lo que enseña la palabra, que Él todo lo ve, todo lo sabe. Dios todo lo ve, todo lo sabe. Pero Dios no, si Dios hubiese querido, hubiese intervenido antes de que Eva se comiera el fruto, antes de que Eva pecara, si Dios hubiese querido. Pero Dios no intervino, no hizo nada. ¿Por qué? Porque eso es parte del libre albedrío. Dios no va a obligar a nadie a hacer su voluntad. Dios nos procesa a cada uno de nosotros, nos permite vivir aflicciones, nos pasa por desierto, porque tiene que ir moldeándonos a cada uno de nosotros. Nos va entrenando, va fortaleciendo las áreas que tenemos débiles, va formando su carácter en nosotros. Pero a la final, siempre cada uno vamos a tener el libre albedrío de escoger si hacer la voluntad de Dios o no hacerla, seguir a Dios o no seguirlo. Eso es algo que lo vamos a decidir cada uno, cada hijo o hija de Dios. Por eso es que es el libre albedrío, por eso es que la salvación es individual. Escoge pues la vida y vivirás. Y Dios dejó que Adán y Eva escogieran. Él pudo haber intervenido y no lo hizo. ¿Y en qué momento fue que intervino Dios? Ya después que se había consumado el pecado. Primero fue Eva. Dios sabía. Ya cuando lo consumió ya Adán, porque Adán pudo haber, así Eva pecó, ¿verdad? Adán pudo haber dicho no. No voy a pecar, no voy a desobedecer a mi padre. Tú lo hiciste, eso fue tu decisión, pero tú sabías que no podíamos hacer eso. Y ya, porque él tenía también su libre albedrío, él podía haber decidido no pecar como lo hizo ella. Y sin embargo, él decidió también pecar. ¿Y en qué momento intervino Dios? Cuando después que él pecó, que ya habían los dos consumado el pecado. Entonces hoy en día seguimos con el libre albedrío. No nos apartemos a diestra ni a siniestra. No despeguemos la mirada de nuestro Señor y Redentor, el Todopoderoso. Porque de allí es que viene la bendición, de allí es que viene la liberación, la sanidad, la restauración, la provisión, la vida. De allí viene todo. Y dice la palabra que nosotros no podemos vivir sin Él. Que el Señor nos ayude día a día a hacer siempre lo correcto, a que seamos obedientes a todo, a que siempre vivamos alineados a su palabra, a su voluntad. Y si en algún momento le fallamos, que siempre nos humillemos delante de Él, nos pongamos a cuenta y nos apartemos de todo lo malo. Que Él nos va a limpiar, Él nos va a levantar, va a restaurar y va a hacer cosas nuevas en nuestras vidas. Un corazón contrito y humillado no rechaza a Dios. Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, tu hermosa palabra. Te pedimos que produzca fruto en nosotros a 100 por uno, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra
con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.